Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿Todo bien? ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me Gracias por el alegro. espacio. Bueno, no hay ningún problema, gracias a ustedes, a vos y a los que se sumen por el tiempo. Exacto. Hola, muy bien ahí con la Hola, remera. Bien, Mati. Epa, hola, ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Bueno, ¿cómo están? Están a pronto de estrenar, ¿verdad? Sí, Estamos a sí, una semana exactamente. Sí, a una semana El, exactamente. el domingo que viene nos estaríamos levantando para empezar a prepararnos para la función. Bien, ¿y cómo van los nervios? bien, qué sé yo, ansiedad y ganas, además de nervios, de los nervios del estreno, ¿no? Supongo por el delay pandémico que tuvimos. ¿Cuándo empezaron con este proyecto? Uf, hace mucho. Ayer justo en una cena hacía como el reconto, así que lo tengo medio fresco porque me lo preguntaban ayer. Empezamos a ensayar en octubre del 2018. Hace un montón. Estamos juntos desde octubre del 2018, es impresionante. Y bueno, empezamos a ensayar ese tiempito del 2018, después ensayamos todo el 2019, íbamos a estrenar a fines del 2019 y ya teníamos el acuerdo de estrenar en el Teatro del Pueblo, y el Teatro del Pueblo se había mudado y estaba en construcción. Así que todos los estrenos, no solo el nuestro, del Teatro del Pueblo, se atrasaron por las obras de construcción que había en el teatro. Y entonces no estrenamos en el 2019 e hicimos una primera y única función el 15 de marzo del 2020, que fue domingo, 15 de marzo, y para ese domingo ya se hablaba del COVID, ya había llegado el primer caso de COVID al país y se estaba empezando a hablar de las medidas que se iban a tomar. Y de hecho esa función la hicimos al 50% de las localidades, del aforo. Todavía no era muy en claro lo que pasaba. Esto estoy diciendo marzo del 2020. Sí, sí, todavía Pero no se bueno, sabía nada. no se sabía, pero ya nos habían hecho reducir el aforo sin mucho conocimiento, y salimos del estreno y ya a las horas Alberto Fernández había dado una primera conferencia de prensa y a los 4 días se anunció la fase 1, el aislamiento. Así que quedamos ahí como suspendidas, la hora quedó suspendida en el tiempo de pandemia, porque al principio esto eran 15 días, era como, bueno, levantamos por 15 días, y así pues se fue extendiendo y demás. Así que ahora están todas las condiciones dadas después de un año y pico, un año y medio de estar frenadas. Ahora sí, largamos. Ya con muchas mejores condiciones, digo, la población está vacunada, o sea, el mayor porcentaje, digo, hay hisopados, se hacen los hisopados, digo, como que ahora hay más conocimiento y más herramientas como para poder desarrollar funciones que también al principio, cuando se abrió todo, nuestro grupo somos muchos, entonces también había que analizar bien cómo volver, digo, en qué condiciones un grupo tan grande tenía que volver o cómo podía volver, y recién ahora consideramos que están como las condiciones dadas. No es el ideal, el cuadro ideal, pero dentro de lo que es la pandemia estamos como en su momento más posible para volver. ¿Y cómo fueron un poco los ensayos, si tuvieron ensayos o encuentros durante todo este tiempo en pandemia, y cómo fue también volver a encontrarse ustedes y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una obra en situaciones tan particulares? Estuvimos ¿Alguno un que poco quiera? en contacto, sí, estuvimos un poco en contacto durante el periodo de receso por Zoom. Nos vimos una vez en un parque, nos fuimos encontrando así, hasta que se pudo volver a ensayar, con mucho cuidado, con protocolo. Y es una obra muy física y que se está con el cuerpo muy presente en el escenario y todos juntos en general, y entonces fue difícil, pero fue muy emocionante también. Teníamos muchas ganas de volver a hacerla. Por esto que dice Pili, ensayamos un montón y quedamos ahí como Con las en ganas. la largada. Fue muy intenso, y la verdad que también yo lo sentí, por lo menos, fue como no haber dejado de hacerla en un punto, porque eso pasa rarísimo, ¿no? Pero como que ahora vuelve a estar ahí y no se sabe cómo. Bueno, excelente. Y entonces, ¿cuáles son un poco las expectativas de volver ahora, no es post pandemia, pero bueno,
en estas circunstancias de haber estado frenados tanto tiempo, entonces volver a tener un encuentro con espectadores, que es lo que los artistas extrañan un montón. Vamos, chicos, anímense. No, todo bien. Mati. No sé, Juaco, si querés hablar vos. Yo particularmente creo que actuar en vivo, porque también en la pandemia hice algún espectáculo por streaming, exploré eso también. No digo que no esté bueno, está bueno, pero eso es todo lo que vos decís, Florencia, de que necesitamos el contacto con el público, los actores y sobre todo los que venimos de la cuna del teatro, ¿no? Que nos formamos en el teatro y en el teatro independiente particular, y entonces el contacto con el público yo estoy como ansiosamente esperando eso de nuevo, ¿no? Ver cómo entra la gente, escuchar ese bullicio previo a la función y que ahí todo adquiera eso que aún en el ensayo general más medido y programado y aséptico, donde están todas las variables para que sea como una función, al no estar el público, es algo que te falta, ¿no? Así que yo diría que por ahí sí, yo estoy como con unas ganas de ver cómo entra la gente y empieza a suceder la comunión, que es el hecho teatral, ¿no? Por mi parte eso. Exactamente. Y Pilar, contanos un poco sobre la obra. Vos la escribiste y la dirigiste, entonces un poco de dónde nació esa idea y un poco en general, digamos, una sinopsis de la obra. Bueno, la obra tiene varios cruces, nace de como primer impulso de una experiencia personal que yo tuve con un estudiante cuando daba clases en un programa que se llama Intensificación y Diversificación Curricular, que es un programa que tiene talleres artísticos en primarias para adultos. Por lo general, quienes asisten a las primarias para adultos son adolescentes que todavía están cursando la primaria por situaciones particulares. Por lo general son chicos y chicas en situación de calle o de mucha marginalidad y que han tenido que salir a trabajar y que todavía están haciendo la primaria. En esa experiencia conocí un estudiante que se llamaba en ese momento Julio, y yo me entero un día que tuvo una situación el fin de semana anterior a la clase de teatro con una situación con un policía muy clara de violencia institucional. A partir de esa situación me entero que la madre había decidido sacarlo del barrio, básicamente, como para preservar a su hijo, porque la situación había sido bastante heavy. Y que decide a partir de eso no solo sacarlo del barrio, sino de hecho llevarlo a vivir con un tío a otro país. Ante toda esa situación yo quedé como muy conmovida, era un estudiante que venía a todas las clases, súper presente, nada, como de mucho vínculo. Y eso fue como, me conmovió en el sentido de, bueno, en algún momento voy a escribir sobre esto, como despertó cierta pulsión, pero no sabía bien cómo, por lo general a mí las cosas me rondan ahí, nunca sé cómo las voy a abordar, como que algo me pulsa y digo, bueno, en algún momento va a aparecer en algún material esto que me está conmoviendo. Y estaba eso dando vueltas ahí como situación, y por otro lado yo estaba haciendo el posgrado en dramaturgia en la UNA, y estaba cursando taller de dramaturgia 4 con Alejandro Tantanian y Ariel Paracet. Y en esa propuesta de taller 4 Alejandro Tantanian nos sugiere que hagamos un cruce con algún libro o texto, que dialoguemos con otro material en lo que escribamos. Y ahí entonces se me armó, se me juntaron las dos cosas y decidí tomar Romeo y Julieta como texto base para dialogar y ahí empecé como a tomar la estructura un poco de Romeo y Julieta y empezar a después versionarla libremente en relación a toda esta situación. Entonces el texto es una versión libre, es una versión muy libre, está bastante rota de Romeo y Julieta, no sigue del todo la estructura, sino que yo también voy como dialogando con esa estructura y metiendo mano y rompiéndola, pero en su base está muy claramente. Y lo crucé con esta otra situación, que tampoco ahora la obra es la historia de este estudiante Julio, sino que bueno,
eso inició, como pulsó la escritura, pero ahora es una ficción, no es que estoy hablando exactamente de eso que vivió él, pero está ahí dando vueltas como toda esa situación, en un modo. Digo, estos dos mundos se fusionaron, crearon ese material. Después, por otro lado, también tomé muchas referencias de dos textos de Cristian Alarcón, que es Cuando me muera quiero que me toque cumbia, y Si me querés, quereme tranza, que tampoco la obra habla de esos casos, pero digo, hay algo del universo y del lenguaje que tomé de esos textos también. Y bueno, y así fue deviniendo el material, que termina siendo una versión libre de Romeo y Julieta, que además, como procedimiento dramatúrgico, yo quería generar como cierto distanciamiento a la vez del mundo que estábamos contando. Digo, no quería como caer en la mímesis literal del universo al que la obra adscribe. Entonces, como distanciamiento, decidí trabajarla en verso y en rima. La obra está como procedimiento dramatúrgico, está toda escrita en verso y en rima, a modo de generar cierto distanciamiento de la mímesis, como procedimiento de escritura. Eso es un poco como la dramaturgia. Yo trabajé ese material muchísimo tiempo. Esto, que digo, lo empecé a escribir en el 2014, o sea, un montón. Cuando voy como para atrás con los años no lo puedo creer. Este taller 4 de Tantañá fue en el 2014, la situación que yo vivo con mi estudiante fue en el 2013, creo, o principios del 14. Y trabajé mucho tiempo el material, y una vez que estuvo como bastante cerrado, si bien todavía meto mano y modifico cosas, me doy sus permisos, una vez que estuvo bastante cerrado, fui convocando a los actores y actrices, y ahí sí tuvimos como un primer encuentro que fue solamente una lectura para conocernos, porque algunos se conocían de algunos lugares, pero en realidad no nos conocíamos, otros no conocían a nadie. Digo, es un elenco muy grande, un elenco de 10 actores, actrices en escena, y de 6 personas del equipo creativo. O sea, somos 16 en total. Algunos se conocían, otros no. Digo, empezamos tuvimos una primera reunión, y después de lleno, empezamos con ensayos poniendo el cuerpo. Yo casi no trabajo ensayos de mesa. Digo, no tengo ese procedimiento al momento de dirigir, porque creo que todo el devenir de la obra está en el encuentro de los cuerpos, y que el encuentro de los cuerpos me va develando o revelando la obra, y que mi tarea de dirección es un poco escuchar eso que está pasando ahí en los ensayos y generar condiciones para que eso crezca y se reorganice. Así que fueron ensayos muy físicos, digo, de poner muchísimo el cuerpo. Digo, si bien siempre hay instancias como de diálogo después de, bueno, qué pasó, cómo fue, siempre lo primero es poner el cuerpo, digo, en la forma que a mí me interesa trabajar. Y bueno, fueron muchos ensayos en donde fuimos descubriendo la obra en su puesta en escena, se nos fue develando. Yo por lo general digo que no sé cómo va a ser la obra cuando me encuentro con actores y actrices, digo, no tengo idea, eso me lo van a develar ustedes, ustedes me van a ir develando la puesta en escena, y yo me ocuparé de generar una escucha activa en relación a eso, y que la obra devenga realmente de la grupalidad. Y así fue, a mí se me fue develando y revelando. Es una obra que por momentos me empieza como a exceder, ¿no? Porque nada, tiene mucho ritmo, digo, hay mucho juego espacial, digo, y todo eso es gracias al laburo 100% de los actores y actrices. El 100% eso se fue armando solo, digamos, ¿no? Nunca es solo, digo, pero el encuentro de los cuerpos fue generando todo el movimiento que tiene como esta obra. Y después, algo que me gustaría decir, no dejar de decir, que la obra tiene también mucho trabajo físico, y trabajamos con Andrés Molina en entrenamiento físico y coreografía. Eso también, él venía una vez por semana a los ensayos, y laburábamos específicamente eso. Y después en la música, la composición la hizo Gastón Poirier, que también fue dialogando mucho con los ensayos. Digo, yo le mandaba videos de fragmentos de ensayos, y él, a partir de ver eso, iba componiendo la música.
Así que fue un laburo de mucho diálogo entre todas las partes. Lo mismo el espacio con Victoria Chacón, que hizo un diseño de escenografía, y lo mismo con las luces, con Lucía Feijó. Así que así un poco la obra nos fue generando. Y nosotros fuimos como acompañando eso que se va armando desde cada uno desde su lugar. Bueno, y justamente con esto me interesa como también preguntarle a los actores aquí presentes, ¿cómo viven ustedes o cómo vivieron ustedes esto que entiendo que fue como una creación también colectiva, obviamente bajo la dirección de Pilar, pero una creación colectiva donde ustedes también tenían que poner su parte junto con los músicos, con los demás integrantes, pero además con las características de que tiene una vinculación a hechos reales contados por Pilar o que tienen ese bagaje o ese disparador, no quiere decir que de todas maneras estén totalmente plasmados, pero tienen ese disparador, junto con un texto que está en verso, en rima, entonces es como bastante complejo porque integra un montón de situaciones, danza o baile o coreografía, es como súper complejo dentro de una obra de teatro, digamos. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué es lo que sienten que ustedes le pusieron la impronta? No sé, lo que quieran contarnos, digamos, de esa situación. Perdón, si puedo opinar un poco. Por supuesto. Para mí fue un gran desafío para empezar, porque yo también estaba justo cursando mis 2 últimos años de la Facultad de Artes Escénicas, y aún así, cuando uno lo ve así en retrospectiva, tipo lo ve hacia atrás y lo pones todo así en la mesa y decís, wow, hicimos todo esto, es como, wow, no sé cómo hice. Pero me parece que, un poco como dice Pili, se sintió de este lado, porque fue como del devenir de las cosas. Al principio fuimos, leímos la obra, no se nos expuso desde un principio que íbamos a hacer todo esto, sino como que fue surgiendo. Entonces nunca se sintió como una presión o algo de que uno dice, bueno, es como aquí taclear algo tan grande o tan difícil que medio que te achica, sino que todo lo contrario, fue desde el juego, desde la libertad. Hubieron muchos ensayos que improvisábamos y el texto iba apareciendo si era necesario, si no, bailábamos un montón entre nosotros y eso también como que permitía mucho juego. Y a veces surgía algo que estaba buenísimo dentro de la improvisación, porque no era que nosotros lo preparábamos de antes, sino que era que iba apareciendo. Y eso a veces quedaba y a veces se agotaba o veías que no funcionaba del todo y no es que lo cambiaba, sino que aparecía otra cosa. Y para mí fue como construyéndose de esa forma, no fue como que lo mirábamos como algo muy difícil de taclear porque estaba en verso y era como difícil también aprenderse los textos en verso, había cierta melodía que había que ir trabajando, pero fue así, y nos dimos tiempo, que eso a veces siento que en algunas producciones no se puede por temas de presupuesto, tiempos, lo que sea, y acá sí nos dimos un tiempo que para mí le vino muy bien a la obra y a nosotros porque también crecimos juntos, y encima nos pasó una pandemia en el medio, o sea, fueron un montón de cosas que siento que hizo que evolucione la función, y es como dijeron recién mis compañeros hace un rato, que volvimos y la obra estaba, y nos acordábamos, había ciertas cosas que no nos acordábamos, pero había algo que ya estaba como en nuestro ADN, era como entrábamos y ya sabíamos qué había que hacer, y por ahí había una corrida de texto y qué sé yo, pero las relaciones estaban, y eso como que siento que no se pierde, es como andar en bicicleta, ¿viste? Queda. Y cómo es también la vinculación de un elenco tan grande, y a veces cómo son los roles, digamos, de cada uno, no por ir como al conflicto, pero muchas veces sucede que hay muchos conflictos, entonces, sobre todo además pasando la pandemia, que es como, bueno, nada, ya estamos como todos abrumados de esta situación, ¿cómo llevamos a cabo un proyecto siendo tantos y que encauce en un mismo lugar, digamos? Los misterios de la grupalidad, ¿no? Exactamente. Y en un proceso tan largo y con tanta gente, muy difícil. Yo tengo mucha experiencia en grupos grandes y la verdad que lo que viví acá me parece fantástico, porque por el grupo humano que se formó, por el tipo de espacio que se nos permitió desde la dirección para construir eso, la democratización del ensayo en sí, de poder trabajar juntos sobre la construcción,
sobre no tener nada impuesto. Yo creo que esas cosas son importantes, pero también que se dio un grupo humano alucinante, me parece, no sé. Muy buen casting, no, la formación del equipo, digamos, que es algo re difícil, y en el teatro es muy importante, ¿no? Porque a nivel humano estamos ahí todo el tiempo, no sé, como desnudos, como, no sé, a piel, ¿no? A la piel, como que hay algo que se empieza enseguida, se empiezan a dar los vínculos o las relaciones, y eso afecta o no, o potencia el trabajo. Acá lo ha potenciado siempre, creo que está buenísimo. Y bueno, sí, convivir es difícil también, mucha gente, pero se ha dado de una manera muy fluida, muy interesante el proceso. A mí me resultó muy revelador y aprendí un montón, y sigo aprendiendo un montón. En la necesidad de adaptación también, de no encarar una obra, entre comillas digo clásica, en el sentido de un texto, la escena, como todo está corrido, está cambiado, está puesto de una manera nueva, está en relación con la música, está en relación con los cuerpos en escena vibrando. Entonces hay un proceso que fue de gran adaptación. A mí me ha servido un montón. Y creo que, para sumar a lo que dicen mis compañeros, que una de las claves de buen funcionamiento, yo diría excelente funcionamiento que tuvimos como grupo, es la diversidad también, porque es un grupo riquísimo en diversidad de edades, de procedencias, de formaciones, ¿sí? Todos nos consideramos profesionales de la actuación, pero venimos de lugares distintos, y a la vez todo eso generó, me parece a mí, una sinergia maravillosa, porque realmente fue muy rico todo el proceso, cada uno aportó algo distinto, y los ensayos estaban buenísimos, como escribían Joaco y Dani, y también la previa al ensayo y lo que sucedía después del ensayo era ya un espectáculo en sí mismo, creo yo, porque siempre digo, la cosa del buen humor, el compañerismo, no sé, uno puede pensar que puede estar idealizado eso, pero fue real, ¿no? Y yo creo que eso también es clave de que hayamos podido pasar la tormenta de 1 año y medio con la obra parada, ¿no es cierto? Sin poder hacer las funciones y aún mantener lo que habíamos conseguido, y tal como dijeron mis compañeros, que reaparezca prácticamente en el primer ensayo que tuvimos presencial luego, casi todo, estaba casi todo ahí, ¿no? Yo creo que la clave es la diversidad, que se aunó y se comulgó ahí, no sé. Excelente, sí, la verdad que está buenísimo, y que dentro de esa diversidad cada uno, me imagino que puso como su granito de arena, entonces por eso es una obra tan compleja, con tantos elementos diversos dentro de una conjunción de una obra. Cuéntenme un poco cómo es el proceso, digamos, con el Teatro del Pueblo, ya que están como súper prontito a estrenar, a reestrenar, podríamos decir. Sí. Cómo son como las nuevas medidas, características, cómo se manejan ustedes, y bueno, para ir cerrando las expectativas, lo que ustedes tengan ganas de decir al público, a este nuevo público que también se adapta a ver un nuevo teatro, digamos, o en estas nuevas circunstancias. Bueno, en principio la relación con el Teatro del Pueblo, muy bien, en el sentido de siempre como mucha escucha de ambas partes, digo, escuchando las necesidades del teatro y las necesidades del elenco, digo, como que ahí también hay un diálogo importante siempre a prestar atención, entender las dos partes, digo, entender como, digo, el teatro como teatro también tiene su responsabilidad, digo, entender también el rol del grupo SOMI, que son quienes coordinan el Teatro del Pueblo. Para nosotros es un honor estar ahí, digo, es un teatro con muchísima historia, es el primer teatro independiente de nuestro país, digo, hay algo ahí como que es un honor estar haciendo funciones en el espacio. Y después en relación a los protocolos, bueno, el Teatro del Pueblo está funcionando con el aforo reducido, están organizadas las butacas de modo tal que haya distancia entre los y las espectadores, y por otro lado, nosotros lo que decidimos como cooperativa, como elenco, es hisoparnos para todas las semanas de ensayo, y también contar sobre todo con hisopado negativo todo el grupo para las funciones. Como la obra eso es muy física, digo, tanto para preservar y cuidar nuestra salud, como también a quienes van a ver la obra, la idea es eso, contar siempre con hisopado negativo para poder
dar función el domingo. Los y las espectadores igual ven la función con barbijo, nosotras y nosotros en escena no, por eso nos hisopamos. Pero bueno, en principio nos parecía que esta era como la mejor medida, también para dar seguridad a quienes vienen a ver la obra. Por suerte, la gente está yendo al teatro y eso me parece que es bueno y súper necesario y sanador para el sector. Digo, escuchar a varias colegas que ya han estrenado obras o que están ahora en temporada y que te digan, sí, las funciones están bien, la gente está viniendo, digo, eso me parece que es súper alentador y sanador. Digo, el sector necesita eso, que la gente vaya y la gente está yendo, entonces también nos motiva mucho en ese sentido. No te escucho. Quería agregar algo del Teatro del Pueblo, que es el nuevo Teatro del Pueblo, que está buenísimo. Las salas nuevas, el espacio está súper moderno, lindo, nuevo, cuidado, está muy, muy lindo. Quería agregar eso porque sí, no es claro, el antiguo. Al Teatro del Pueblo también le pasó que largaron temporada y estuvieron 1 mes y medio en reactivación en el nuevo espacio de temporada. También les agarró la pandemia, así que para el Teatro del Pueblo también es como un lanzamiento con mucha expectativa. Y está bueno decir la nueva dirección, que es la Valle 3636. Digo, ya el Teatro del Pueblo no está por allá por el Obelisco, sino que está en Almagro. Y las funciones son los domingos a las 17 horas del próximo. Bueno, excelente. Ojalá que la gente lo disfrute, ojalá que ustedes también disfruten el estar de nuevo en escena. Y un poco para cerrar, me gustaría como también destacar que hay una responsabilidad todavía mayor de la que había antes en cuanto a montar una obra, y es una responsabilidad de tener ganas de querer y de cuidarse. No es ya, no sé, hacen función el domingo, ponele que el sábado es como muy pronto, o el viernes hago lo que quiero, me voy de joda y qué sé yo. No, o sea, no es esa situación para los actores. Los actores tienen que seguir cuidándose por ellos, por el resto, que están en una vinculación sumamente estrecha. Entonces también hay que valorar el esfuerzo, las ganas y la energía de todos esos creadores que, por amor al arte, siguen manteniendo un cuidado y un vínculo entre ellos, entre ustedes, que es súper importante y que capaz que el espectador está mucho más cuidado, digamos, porque tiene la posibilidad de usar barbijo todo el tiempo, porque tiene la posibilidad de mantener como cierta distancia, y ustedes no. Entonces me parece que está bueno que el público también se dé cuenta de que para ustedes es una responsabilidad todavía mayor, y que la mantengan es un honor terrible. O sea, está buenísimo que lo mantengan tanto por ustedes como por el público. Me sumo a tus palabras, así. De esta charla la hemos tenido también con el elenco. ¿Sí? ¿Y el elenco está de acuerdo o dice uff? No, sí, de cuidarnos mucho en la semana, digo, además de la responsabilidad civil que podemos tener, digo, ahora se suma una nueva responsabilidad que es con el grupo, con nosotros, con la obra, digo, que la obra no se interrumpa, digo, también se corre el riesgo de tener que levantar por algún caso de aislamiento, digo, además de la salud, que es lo primero, digo, también se pone en juego nuestro trabajo, digo, como que hay un montón de cuestiones, de factores que están en juego que antes no estaban, y es aprender a trabajar con estos factores. Y sí, implica mucha responsabilidad y mucho cuidado. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes, muchos éxitos la semana que viene. Te esperamos en alguna de las funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao.